Bueno, miren, como no vamos a podernos ver hoy, pues voy a dejar esta presentación ahí como material para comentarles un poco lo que tenía pensado revisar con ustedes hoy. La sesión pasada lo que hicimos fue hablar un poco de las dimensiones de la práctica docente según eh, lo que se señala en el material del curso, ¿no? Esto es en la antología y en la guía del estudiante. También les pedí que escribieran en una hojita la manera en la que van a estar trabajando, tanto en la exposición como en el trabajo final que van a entregar por escrito. Ya con sus nombres tengo que en total serían 17 exposiciones, hay 9 equipos y 8 personas que van a trabajar de manera individual, ¿sí? Entonces da perfecto tiempo de que pasen todos a exponer su trabajo en función del formato que les pedí. Y bueno, también platicamos un poco de los horarios de entrada y cómo vamos a considerar los retardos y las faltas, ¿no? Decíamos que, bueno, voy a pasar lista más o menos al cuarto, 15 minutos de la hora de entrada y después de esa hora tendrían retardo. Bueno, después de la media hora pues ya es falta, ¿no? Les entregué un calendario impreso que nos proporcionó la Junta Académica con las fechas de las sesiones. Entonces, bueno, les comenté que el objetivo de esta unidad es que ustedes delimiten y conceptualicen el problema a partir de la problematización que han venido haciendo desde primer semestre y pues con la información que tengan sobre el diagnóstico pedagógico que hicieron del problema de interés. Entonces, bueno, en la clase pasada se habló de las dimensiones de la práctica docente y cómo a partir de los objetos de interés, las situaciones que nos interesa o que observamos, pues podemos ubicar ese problema en alguna de las 3 dimensiones que se nos menciona en la guía de estudio del curso. Y estas dimensiones serían la dimensión de contenidos escolares, la dimensión pedagógica y la dimensión de gestión. Pues comentamos, ¿verdad?, que un aspecto para la descripción y delimitación del problema sería ubicar la situación problemática de interés en alguna de estas dimensiones. También, bueno, ubicar temporal y espacialmente la situación de la cual vamos a hablar. Entonces, miren, en la guía del estudiante, en la página 28, ustedes pueden ver este esquema en donde se muestran las fases, ¿verdad?, para la creación del proyecto en el que vamos a elaborar. Y nosotros estaríamos pues en la primera fase, en la elección del tipo de proyecto apropiado, que implica el diagnóstico, la problematización, el planteamiento del problema y la elección del tipo de proyecto. Ustedes desde primer semestre han realizado observaciones y trabajo pues de campo. Ya en este semestre tendrían que estar participando de manera más cercana con los docentes. Esto les brinda la oportunidad de observar situaciones, dificultades que tiene el maestro en su práctica, ¿sí?
Y bueno, a través del diagnóstico y el análisis de la relación que tiene el ejercicio del docente con el contexto, pues ustedes van a obtener evidencias o argumentos para describir con más detalle esa situación y también para elegir cuál es el problema más urgente, ¿no?, que tendría que resolver ese profesor. Si ese profesor, si ustedes lo observan, o bien pues de su propia práctica. Hay una lectura que viene en la antología básica donde se mencionan factores personales que deben considerar para elegir y delimitar el problema. Lo pueden revisar en la antología básica. Bueno, es la lectura de Flores que empieza en la página 9, pero por ahí de la página 13 se habla de qué son las preferencias, los juicios de valor, intereses académicos y laborales, el gusto y los materiales que tienen a su alcance, que serían factores personales para que ustedes elijan y delimiten el problema que van a tratar en sus trabajos del eje. También se habla en esa misma lectura de que aunque no hay una receta para plantear el problema, sí hay algunas reglas que deben de considerar. Estas reglas o indicadores para valorar si un problema está bien planteado o no, pues algunas de ellas las vamos a estar utilizando para valorar su planteamiento. Por ejemplo, una es que sea un planteamiento claro, ¿sí?, que esté bien localizado, que no sea un pseudo problema, es decir, que sea un problema que tenga solución y una solución a su alcance, que haya, bueno, que sido bien analizado, ¿sí? Y bueno, estas reglas también las pueden revisar en este mismo texto, en la página 16. El problema lo planteamos a partir, bueno, de la experiencia empírica que han obtenido a través de la observación y también del diagnóstico que elaboraron. Normalmente el problema pues se plantea en forma de una pregunta, pueden ser una general, y vamos a tratar de que estas preguntas, bueno, sean claras, que contengan definiciones adecuadas, que sea posible contestar, que no sean demasiado extensas y que haya antecedentes para su respuesta, ¿no? Por eso es necesario que ustedes busquen información documental sobre cómo se ha resuelto ese problema, ese mismo problema en otros contextos. Entonces, el día de hoy yo quería revisar con ustedes lo que este texto nos dice sobre la conceptualización. Entonces, les voy a pedir que revisen el texto de Flores, específicamente en la página 18, donde habla sobre lo que es la conceptualización. Y también que revisen, bueno, mi presentación que se llama así, conceptualización. Esa presentación se las voy a dejar tanto en la Edmodo como en el blog para que la descarguen. Es una síntesis de aspectos importantes de esa lectura. Por otro lado, estuve revisando los documentos que me enviaron, bueno, hasta el día de ayer. Muchos me enviaron sus trabajos hoy o ya muy tarde anoche, esos apenas los voy a revisar. De manera general,
les puedo comentar lo siguiente. Miren, en, en la descripción del problema, ustedes pueden agregar citas textuales de sus diarios de campo o citas textuales de sus transcripciones de las entrevistas que hicieron en tercer semestre, ¿sí? Pues tienen ya esta información y hay que revisar qué puede ser de utilidad. También pueden, en la parte de la descripción del problema, pueden utilizar como referencia la guía de estudio del curso, ya que estamos tomando las 3 dimensiones que ahí se mencionan para ubicar el problema. Tengan mucho cuidado con la redacción, sobre todo con la correspondencia de número. Por ejemplo, hay personas que escriben un sustantivo en singular y el verbo está en plural. Y también, bueno, cuiden la correspondencia de género y número. Por ejemplo, un enunciado que encontré por ahí decía: la mayoría usa el lenguaje para comunicarnos y relacionarnos. Entonces, pues ahí pues hay que corregir, ¿no? En sus textos se los marco, pero bueno, revísenlo. Cuiden pues, los acentos, y no es necesario que ustedes pongan en negritas el formato que les di. Eso pues hay que quitarlo. Si hablan de su práctica propia, si es un problema de su propia práctica, pues hablen en primera persona. Esto es pues de manera general, ¿verdad? Lo que les puedo comentar. Y también les pediría así, por favor, que no copien de internet la información, sobre todo en la introducción. Están copiando párrafos enteros de textos que se pueden encontrar en internet. Esto pues no es necesario, y si fuera necesario hay que utilizar comillas y citar adecuadamente esa información. Bueno, entonces yo estaría haciéndoles llegar sus observaciones pues hoy hasta más tardar el día martes, pero eh, consideren estas observaciones para seguir adelante con su documento. Bueno, cualquier comentario o duda, pues me pueden escribir a través de la plataforma o a mi correo.